Hola a todos y bienvenidos a este simposio patrocinado por Laboratorios Ozoacua. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Con alrededor del 16% del peso corporal, es la barrera natural que proporciona la protección física e inmunitaria que el organismo necesita. La piel tiene además funciones en la percepción sensorial, la regulación de la temperatura y la hidratación, la síntesis de vitamina D y en la protección contra la radiación solar. Como bien sabéis, el cuidado de la piel no es una moda, y aunque el impacto de la estética sobre la autoestima es muy relevante, el tratamiento dermatológico va mucho más allá. Y es aquí donde el farmacéutico puede ofrecer su consejo experto. En este simposio, Blanca Yácer, farmacéutica comunitaria, titular en Farmacia Blanca Yácer, profesora del Máster de Dermofarmacia de la Universidad Miguel Hernández y vocal de Dermofarmacia en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, nos va a hablar sobre el consejo farmacéutico en afecciones cutáneas con aceites ozonizados. Muchas gracias, Laboratorios Ozoacua y Blanca, por apoyar la formación y el crecimiento de los farmacéuticos en el Congreso Gestiona tu Farmacia 2021. Buenas, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar hoy aquí y asistir a esta ponencia del Congreso Online Gestiona tu Farmacia que lleva por título Aceites ozonizados, Consejo Farmacéutico en Afecciones Cutáneas. Yo soy Blanca Yácer, soy farmacéutica comunitaria y titular de Farmacia Blanca Yácer. Soy profesora del Máster de Dermofarmacia y Cosmética de la Universidad Miguel Hernández y soy vocal de Dermofarmacia y Formulación Magistral del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Hoy estoy aquí, como os he dicho, para hablaros de aceites ozonizados y de la importancia del consejo y la indicación farmacéutica en afecciones cutáneas. En primer lugar, os quería hablar del valor que tiene el farmacéutico comunitario en la prevención, detección y tratamiento de problemas dermatológicos y en la mejora de la calidad de vida del paciente y de su entorno. Yo creo que es obvio y todos estamos de acuerdo en que el farmacéutico comunitario es el profesional sanitario más accesible para la población hoy en día y los datos así lo demuestran. ¿Sabíais que el 94% de las consultas que se realizan en oficina de farmacia vienen del propio paciente? ¿Y sabíais que el 61% de esas consultas con la indicación y el consejo farmacéutico no requieren ni necesitan derivación al especialista? Estos son datos que no los invento yo, son datos que se obtienen de un estudio realizado por SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, presentados en el Congreso Nacional de Málaga de 2014. Es un estudio multicéntrico observacional en el que intervienen 308 farmacias y 334 pacientes. Los datos realmente son muy significativos de la importancia de la indicación y la intervención farmacéutica en afecciones y alteraciones cutáneas, pero es más. Hay estudios más específicos, como el estudio DAFAC, realizado también por SEFAC, sobre indicación farmacéutica en dermatitis atópica. Es un estudio también multicéntrico, observacional, en el que intervienen 259 farmacias con 688 intervenciones en pacientes. Con la puesta en marcha de un protocolo de indicación farmacéutica en dermatitis atópica, se obtiene un resultado muy importante, muy alentador, y es el de que el 70% de los casos, con un protocolo de indicación farmacéutica en dermatitis atópica consensuado con dermatólogos, en concreto los del Hospital del Mar de Barcelona, sobre los momentos y consultas que requieren derivación al especialista en consultas de dermatitis atópica en la farmacia, un 70% de los casos no necesitan derivación al especialista. Creo que estamos de acuerdo con estos datos, que el rol y el papel del farmacéutico comunitario en cuanto a consejo farmacéutico, mejora de la calidad de vida y educación sanitaria se refiere, es muy importante. Pues bien, para hablaros de todo ello, he dividido la ponencia de hoy en 4 puntos fundamentales y son los principales tipos de consultas en afecciones cutáneas a día de hoy en oficina de farmacia. ¿Qué protocolos de actuación farmacéutica debemos poner en marcha para dar nuestro mejor consejo y nuestra mejor indicación ante estas consultas dermatológicas? Vamos a hablar, en tercer lugar, de una herramienta muy útil, de un producto de elección en estos protocolos de actuación dermofarmacéutica, que son los aceites ozonizados, un producto totalmente innovador. Y por último, vamos a ver casos reales de éxito e indicaciones de estos aceites ozonizados. Pues bien, en primer lugar, quería hablaros, como os he dicho, de cuáles son los principales tipos de consultas en problemas dermatológicos y en afecciones cutáneas a día de hoy.
Vamos a ver ahora un estudio que hemos realizado en la farmacia Blanca Yácer. Es una farmacia muy específica porque está ubicada en una zona de costa que ahora está sufriendo los efectos de la pandemia por la falta de gente. Es un estudio que se ha realizado en estos últimos 12 meses. Sí que es verdad que es una farmacia de costa turística y también una farmacia muy especializada en dermofarmacia. El 64% de las consultas son sobre afecciones y alteraciones cutáneas, sobre problemas dermatológicos. ¿Y cuáles son las patologías de mayor incidencia? Bien, con un 22% tenemos patologías clásicas con exacerbación en esta época de pandemia, como pueden ser consultas sobre rosácea, consultas sobre acné, sobre dermatitis seborreica, consultas sobre psoriasis o afecciones de lupus eritematoso sistémico. Un 18% lo conforman consultas sobre dermatitis atópica y un 17% consultas sobre dermatitis de contacto, irritativas o alérgicas. Con porcentajes menores tenemos consultas sobre patología pediátrica, con un 11%, consultas sobre el cuidado de la piel en paciente oncológico, consultas sobre embarazo y lactancia, con un 6%, consultas sobre quemaduras y accidentes domésticos, con un 5%, picaduras y alergias, con un 4%, o úlceras, heridas, cicatrices y tatuajes, con un 3%. En último lugar, con un 2% todas, consultas sobre afecciones cutáneas por hongos, micosis, higiene y cuidado de la mucosa oral y dental, o consultas sobre alteraciones capilares. Yo creo que todo este tipo de problemas, de alteraciones dermatológicos, son consultas comunes a todas las oficinas de farmacia de la geografía nacional, de la geografía española, de nuestras 22.000 farmacias. Y lo único que varía son los porcentajes que tendremos de cada una de ellas en nuestra farmacia particular. Pero una cosa que sí que es un denominador común en todos nosotros y en todas estas consultas es la sintomatología inflamatoria de todas ellas. Y yo creo que estaremos de acuerdo que mientras hay sintomatología inflamatoria, hay patología. Pues hay sintomatología de picor, de rascado, de sobreinfecciones y de complicaciones. Y con todo ello, una merma importante en la calidad de vida de los pacientes y en su día a día. Bien, vamos a ver qué debemos hacer ante todo este tipo de consultas que recibimos a diario en el mostrador de nuestra oficina de farmacia. Pues bien, vamos a poner en marcha unos protocolos de actuación dermofarmacéutica. Yo creo que aquí todos debemos tener puestos en marcha en nuestras farmacias unos protocolos que pueden coincidir más o menos con este que vamos a ver ahora. Bien, en primer lugar, cuando el paciente entra en el servicio profesional de dermofarmacia en nuestra farmacia, realizaremos una entrevista, siempre regida por el Reglamento General de Protección de Datos, en el que recabaremos datos sobre el paciente, sus antecesores, si tiene hijos, sobre el motivo de consulta que le lleva hasta nosotros, sobre los signos y síntomas que ha detectado el paciente y que pone en común con nosotros. También haremos preguntas en cuanto a la duración, si es la primera vez que aparece este brote, esta sintomatología, si ya ha aparecido anteriormente, si a día de hoy estamos con algún tratamiento vía oral, vía tópica, si ha habido un diagnóstico anterior por parte de algún especialista. También eso, si estamos tomando medicamentos a día de hoy, pero también si se han tomado anteriormente o medicamentos relacionados con otra patología que no tenga que ver con este tipo de consulta cutánea que tenemos enfrente nuestra. Bien, con todos estos datos recabados, vamos a hacer un análisis y una evaluación de lo que nos cuenta el paciente, de lo que tenemos delante. Realmente vamos a detectar el problema dermatológico. Para ello, quiero hacer especial hincapié en que es muy importante el conocimiento de todo nuestro equipo, la formación y las skills, las habilidades que desarrollemos con ellos. Con lo cual, es muy importante el entrenamiento que hagamos con todo nuestro equipo en este sentido para ser líderes, para dar nuestro mejor consejo en afecciones cutáneas y en dermofarmacia. Bien, vamos a ver que tenemos que tener claros, gracias a este conocimiento, a esta formación, a estas habilidades, cuáles son los criterios de derivación al especialista, en qué casos debemos derivar directamente a un especialista. Pues criterios de un cuadro que ya tiene complicaciones, que ha durado más de la cuenta, pacientes inmunodeprimidos, embarazadas, mamis lactantes con algún cuadro de complicación. Bien, en el caso que se cumplen estos criterios de derivación al especialista,
Este especialista puede poner en marcha un tratamiento farmacológico de prescripción médica, para lo cual el farmacéutico debe poner en marcha la atención farmacéutica que hacemos a diario en el mostrador de nuestra oficina de farmacia. En el caso que no haya derivación a especialista, abriremos un camino de indicación farmacéutica propiamente dicha. En él podemos pautar tratamientos farmacológicos de indicación farmacéutica para los que no sea necesario receta médica, o bien podemos pautar tratamientos no farmacológicos con productos dermatológicos como los que vamos a ver. Todo ello, nos decantemos por la opción que nos decantemos, es muy importante los partners, los socios para mí que tenemos en nuestra oficina de farmacia a día de hoy. Para mí, los laboratorios ya no son meros proveedores de productos dermatológicos, sino que, como hemos dicho, son socios nuestros porque ellos van a hacer y gracias a ellos tenemos que intentar dar nuestro mejor consejo farmacéutico. De ellos vamos a obtener formación, habilidades, entrenamientos y los mejores productos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en elegir a estos laboratorios dermofarmacéuticos que realmente van a ser nuestros partners y nos van a ayudar a llevar todo este protocolo de actuación farmacéutica a un caso de éxito. Bien, tanto nos decantemos por un tratamiento farmacológico o indicación farmacéutica sin prescripción médica o por productos dermatológicos o por ambos, realmente esto tiene que estar acompañado y envuelto del mejor consejo farmacéutico, que es lo que nos trae hoy aquí. Bien, ese consejo farmacéutico va a ir complementado con recomendaciones y medidas higiénico-dietéticas en cuanto al día a día de la vida de este paciente. Vamos a realizar educación sanitaria y empoderamiento del paciente. Vamos a explicarle al paciente en qué consiste su enfermedad, qué es lo que le pasa, si tiene periodos de brote y periodos de mantenimiento, lo importante que es el cuidado de la piel en esas fases de mantenimiento, si podemos prevenir esos brotes. Bien, ese rol de educadores sanitarios y de empoderamiento del paciente se ha visto que es muy importante. Bien, es muy importante también el registro de todos estos datos, el tomar nota de la evolución del seguimiento del paciente. Se ha visto que todo ello aumenta muchísimo la adherencia al tratamiento. Entonces es muy importante ese empoderamiento, esa evolución, el seguimiento de la enfermedad para aumentar la adherencia y para conseguir el éxito de este protocolo de actuación farmacéutica y de este tratamiento que pongamos en marcha. Y, muy importante también, la cosmetovigilancia. La cosmetovigilancia, recordemos que hay un Real Decreto, el 85 del 2018, que hace especial hincapié en ella y nos da un papel muy importante al farmacéutico de farmacia comunitaria para detectar estos problemas de cosmetovigilancia. Esto nos diferencia muchísimo y nos da un valor añadido muy importante frente a otros canales de distribución de productos dermatológicos. Bien, todo este protocolo de actuación farmacéutica que acabamos de ver se basa en el protocolo presentado por el Consejo General del Colegio de Farmacéuticos y en concreto por la Vocalía de Dermofarmacia, realizado por Gemma Herrerías, por Tomás Muret, por Cristina Tiemblo, entre otros, y que se presentó en el Congreso Nacional de Burgos de 2018. Sale de ahí. Bien, vamos a ver, como decíamos, cuáles son unas de las herramientas de productos de elección que vamos a poder utilizar dentro de estos protocolos de actuación farmacéutica. Se trata de un producto totalmente innovador y de elección para todas estas consultas sobre afecciones cutáneas y sobre problemas dermatológicos, y son los aceites ozonizados. Vamos a ver en qué consisten los aceites ozonizados. Los aceites ozonizados son para mí, bajo mi opinión y mi experiencia, un producto dermatológico totalmente innovador, eficaz y seguro. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, por el método de obtención en sí del propio producto, por su composición y por sus estándares de calidad. En segundo lugar, y muy importante, por sus propiedades, efectos y resultados a nivel tópico en el tratamiento y cuidado de la piel. Muy importante también la ausencia total de contraindicaciones en cualquier tipo de paciente y de efectos secundarios. Se trata de un producto totalmente seguro, como vamos a ver ahora. Y en cuarto lugar, muy importante también, porque los aceites ozonizados son un tratamiento que se pueden utilizar en monoterapia, ellos solos, pero también como coadyuvante de otros tratamientos dermatológicos pautados por el especialista, como hablábamos anteriormente.
Hay tratamientos dermatológicos clásicos como pueden ser corticoides vía tópica o antibióticos vía tópica que no tienen ningún tipo de problema en utilizarlos con las ventajas que ahora veremos como tratamiento coadyuvante los aceites ozonizados con estos tratamientos clásicos. Bien, todo ello nos va a dar una ventaja competitiva en la puesta en marcha de protocolos de actuación dermofarmacéutica en consultas de dermofarmacia que hemos visto anteriormente. Vamos a entrar de lleno en qué son los aceites ozonizados. Vamos a ver cómo se obtienen. Los aceites ozonizados no son más que aceites vegetales de partida que se encuentran en un reactor con constante burbujeo y se someten a una corriente de ozono gas. Es muy importante la reacción que se da dentro de este reactor entre el ozono de partida y estos aceites vegetales. Son muy importantes los estándares de calidad en cuanto a temperatura a la que se produce esta reacción, presión a la que se produce esta reacción o tiempo durante el que se produce esta reacción. Todos estos estándares de calidad nos van a dar un aceite ozonizado con una calidad dermofarmacéutica u otra. Bien, ¿qué pasa dentro de ese reactor? ¿Qué reacción química se produce? Bien, se produce una reacción de peroxidación lipídica. La reacción de ozonización no es más que una reacción de hiperoxidación. Se produce una reacción entre la molécula de ozono de partida y los dobles enlaces de los ácidos grasos poliinsaturados que componen los triglicéridos presentes en estos aceites vegetales de partida, en concreto aceite de oliva y aceite de girasol en este caso. Bien, de esta reacción de peroxidación lipídica se consiguen una serie de moléculas resultantes, entre ellas hidroperóxidos, ozónidos, diperóxidos y sobre todo peróxidos. El nivel de peróxidos es muy importante porque dependiendo de estos estándares de calidad, de esta presión, de esta temperatura, de este tiempo que hablábamos, vamos a obtener un nivel de peróxidos en este aceite ozonizado que nos va a dar la calidad del mismo. Porque niveles de peróxidos muy bajos van a hacer que este aceite ozonizado no tenga ninguna actividad, ninguna propiedad a nivel tópico, pero niveles muy altos de peróxidos podrían hacer que este aceite ozonizado resultase muy irritante para determinados tipos de pieles. Con lo cual, muy importante el estándar de calidad al que el laboratorio someta estos aceites ozonizados. Bien, vamos a ver muy importante las propiedades y beneficios de los aceites ozonizados a nivel tópico en la piel. En primer lugar, tienen un efecto antiinflamatorio muy marcado. Reducen la inflamación, el hinchazón y el edema de la piel. Inhiben mediadores celulares y inhiben estos mediadores celulares muy relacionados con la cascada inflamatoria. Y un efecto cicatrizante muy importante. Recuperan y regeneran la piel, la oxigenan. Y una cosa muy diferenciadora frente a otros cicatrizantes que tenemos en la oficina de farmacia es que evitan la hiperpigmentación postlesional y postinflamatoria. Bien, tiene un efecto germicida muy importante. Actúan en el sobrecrecimiento, frenando el sobrecrecimiento de bacterias, virus y hongos, con lo cual van a evitar numerosas complicaciones y sobreinfecciones de alteraciones dermatológicas. Tienen un efecto calmante muy importante, disminuyen el prurito, el picor y la irritación de esta piel, de esta sintomatología inflamatoria de la que hablábamos. Y lo hacen de manera inmediata, en segundos. Tienen un efecto antioxidante muy importante, ya que estimulan el sistema inmunitario cutáneo, estimulan mecanismos reparadores de la piel y sistemas enzimáticos. Inhiben radicales libres y por tanto frenan los daños del esposoma en la piel. Y por último, y no menos importante, tiene un efecto hidratante muy importante porque benefician el mantenimiento del manto hidrolipídico de la piel y benefician el estado de hidratación óptimo de la misma. Como vemos, tienen, y es lo más importante quizás, 6 propiedades muy importantes que se encuentran en numerosos de los productos que conocemos hoy en día tópicos en la farmacia, pero que yo a día de hoy no conozco ningún producto en el que confluyan todas ellas. Un producto no medicamentoso que tenga un efecto antiinflamatorio como pudiese ser el de un corticoide o un producto que frenase la sobreinfección producida por bacterias, virus y hongos
como si fuese un antibiótico, un antifúngico, un antivírico, realmente es muy diferenciador. El tener una herramienta, un solo producto que tenga todas estas propiedades, realmente es muy diferencial y lo hace producto de elección para gran parte, como hemos visto, de las consultas sobre alteraciones cutáneas y problemas dermatológicos. Bien, todas estas propiedades que os digo no las invento yo, sino que realmente tienen un aval científico muy importante. Y como veis aquí, en este listado y en este otro, numerosos estudios científicos que apoyan todas estas propiedades que hemos comentado anteriormente. Bien, yo os quiero hablar de un producto con el que tengo experiencia, más de 4 años de experiencia, y con el que he obtenido muchos casos reales de éxito que ahora veremos, y es el aceite ozonizado fabricado por Laboratorios Ozoaqua. Este aceite es un aceite de acción inmediata, repara la barrera cutánea y consigue un estado fisiológico normal de la piel de forma inmediata. Este aceite que veis aquí es un aceite 100% activo. En este envase no hay ningún tipo de excipiente ni de sustancia de carga, no hay ningún tipo de perfume y no hay ningún tipo de conservante. Se encuentra envasado en un envase airless que hace que el aceite mantenga sus propiedades originales de partidas hasta que finalicemos el envase. Es un aceite que está testado que no es comedogénico, con lo cual no hay ningún tipo de incompatibilidad para algunas de las indicaciones que veremos posteriormente, como pueden ser casos de acné o de dermatitis seborreica. Y es un aceite que es totalmente seguro y tiene test de uso en muchísimos tipos de pacientes. Está testado dermatológicamente, está testado pediátricamente y en pieles sensibles. Y es apto su uso durante todo el embarazo, desde el primer día y en procesos de lactancia. Es más, hay estudios que demuestran que no hay ningún tipo de riesgo toxicológico por la ingesta del producto, lo cual nos da lugar a muchas de las indicaciones que vamos a ver posteriormente. Bien, no solo tenemos los estudios, las referencias bibliográficas que hemos visto que están publicados a lo largo de los años acerca de los aceites ozonizados y de sus propiedades a nivel cutáneo de forma general, sino que Ozoaqua realmente tiene resultados de eficacia y estudios de eficacia sobre este aceite que podemos tener y tenemos en el lineal de nuestras farmacias, y tiene estudios de efectividad en cuanto a su efecto antiinflamatorio en queratinocitos in vitro, en cuanto a su efecto antioxidante en pieles irradiadas por uva, efecto antioxidante ante el estrés oxidativo, efecto cicatrizante en queratinocitos, y hay numerosos estudios observacionales, por ejemplo, en el hospital, en el CHUS, el Hospital Universitario Clínico de Santiago, o en el UCA, en el Hospital de Oviedo, tanto en radioterapia oncológica como en la planta de trasplantados de médula ósea. Y todos esos estudios están a la disposición de todos vosotros. Bien, este aceite ozonizado está en muchísimos de los protocolos de recomendación farmacéutica que vamos a ver posteriormente, y realmente debemos tener en cuenta que hay procesos del cuidado de la piel en el que necesitamos realmente otra serie de productos para completar esta rutina de cuidado de la piel. Pueden ser productos, pueden ser protocolos en los que necesitemos un proceso de limpieza anterior, por lo que con este aceite ozonizado se formulan una serie de productos destinados a la limpieza de la piel, como puede ser un jabón de pastilla, un Sindet, jabón líquido Sindet o un champú. También hay momentos en el que en este protocolo de actuación dermofarmacéutica necesitamos aportar cierta hidratación y cierta emoliencia a la piel. Pues bien, para ello se formulan productos con aceites ozonizados y otros activos con efecto sinérgico que complementan esta rutina de cuidado de la piel, y pueden ser cremas corporales formuladas con aceite ozonizado, cremas faciales o cremas de manos. También hay determinados momentos, determinadas áreas, determinadas indicaciones o determinados tipos de pacientes que necesitan otros productos más específicos, y que con ellos se formulan, que con este aceite ozonizado se formulan este tipo de productos, como puede ser, por ejemplo, una pasta dental para determinadas afecciones cutáneas, como veremos, un bálsamo labial para determinadas alteraciones de la mucosa bucal, un producto post-pica para después de picaduras o de alergias de la piel, productos del cuidado de la zona íntima o productos libres totalmente de perfumes que pueden ser aptos para cuidados de pieles muy sensibles, como pueden ser las del paciente pediátrico o el paciente oncológico, como ahora veremos. Bien, vamos a ver casos reales de éxitos e indicaciones y pautas donde vamos a poner en marcha protocolos de actuación con estos aceites ozonizados. En primer lugar,
Vamos a ver esos casos que hablábamos de patologías más clásicas que han tenido un momento de exacerbación durante la pandemia y vamos a ver patologías y alteraciones como pueden ser dermatitis seborreica, acné, psoriasis, pacientes afectados por lupus o por rosácea. Bien, en todas estas enfermedades estaréis de acuerdo conmigo que son enfermedades que cursan con periodos de brote, donde vamos a necesitar poner en marcha un tratamiento de choque para aliviar toda esa sintomatología que se produce por la inflamación, por la irritación, esa sintomatología de quemazón que da lugar muchas veces a un rascado y a pequeñas microheridas que se sobreinfectan con facilidad. Y gracias a esos tratamientos de choque puestos en marcha con el aceite ozonizado puro, vamos a conseguir disminuir la sintomatología de forma inmediata. Y también en estas patologías, como sabéis, tiene especial importancia el cuidado de la piel durante las fases de mantenimiento. Durante esas fases o periodos latentes que no hay una sintomatología tan exacerbada, pero que son realmente importantes porque van a hacer que el estado de la barrera cutánea pueda prevenir frente a determinados factores externos o determinados detonantes que aparezca de nuevo el brote con esa sintomatología tan marcada. Vamos a ver casos como puede ser este caso de una paciente de 36 años que viene a nosotros con un brote de acné. Un brote de acné ocasionado por el uso de mascarilla. Es una paciente que es enfermera en UCI y en planta COVID durante todos estos meses de pandemia y que, como podéis ver, en la foto lleva doble mascarilla, una mascarilla quirúrgica y una FFP2. Esas largas jornadas de trabajo hacen que manifieste un brote de lo que conocemos ahora hoy en día como mascarné, por esa humedad que se acumula debajo de la mascarilla, por esa alta temperatura, por ese crecimiento de microorganismos debajo de la mascarilla y ese roce, esa fricción física, se produce ese proceso y ese brote inflamatorio de acné. Sabéis que en los brotes de acné hay un sobrecrecimiento de una bacteria que se denomina Cutibacterium acnes. Pues bien, la puesta en marcha de protocolos con aceites ozonizados, con esa limpieza necesaria de la que hablábamos antes, sabéis que aquí, en casos de acné, realmente es muy importante la limpieza de la piel, pues pautamos una limpieza con jabón de pastilla de aceite ozonizado y la aplicación del aceite ozonizado puro cada 12 horas como tratamiento de choque. Podéis ver la evolución 48 horas después que ese brote de acné ha desaparecido casi totalmente. Muy importante ese efecto antiinflamatorio que hablábamos, ese efecto regenerante de la piel, ese efecto cicatrizante, ese efecto de disminución de la hiperpigmentación postinflamatoria y poslesional. Y por supuesto su efecto germicida del aceite ozonizado que actúa contra Cutibacterium acnes frenando totalmente su sobrecrecimiento. Este es el caso de una paciente que viene a nosotros con una rosácea tipo 1, una rosácea eritematotelangiectásica, que sabéis que cursa con un edema permanente centrofacial y edema intermitente, conocido como flushing. Presenta una telangiectasia en patrón poligonal y una sensación de quemazón, de picor, una hipersensibilidad, hiperreactividad a muchísimos productos cosméticos. Se pauta un tratamiento de choque en este brote de rosácea con lavado con jabón en pastilla y aplicación del aceite ozonizado cada 12 horas y podéis ver aquí la evolución del cuadro 24 horas después, tras las cuales se complementa, se hace un tratamiento coadyuvante con la crema facial formulada con aceite ozonizado. Damos ya cierta emoliencia, cierta nutrición a la piel para intentar recuperar con esas ceramidas, con esos lípidos, esa función barrera que haga que la piel esté más confortable y menos reactiva. 48 horas después, esta es la evolución del caso y como mantenimiento después pautamos un lavado de esta piel a diario con el Sindet, con el jabón líquido formulado con aceites ozonizados que consigue limpiar la piel sin agredir la barrera cutánea y sin deslipidizarla. Sabéis que en los casos de rosácea es muy importante la limpieza, una limpieza respetuosa y no agresiva. En la fase de mantenimiento de esta piel con rosácea, muy importante este mantenimiento con aceites ozonizados que hace que la microbiota de la piel se encuentre equilibrada. Sabéis que en la rosácea hay una disbiosis de la microbiota cutánea y un crecimiento exacerbado de Demodex folliculorum, un ácaro, en el que se ha visto que dentro, en su sistema respiratorio, hay un sobrecrecimiento de una bacteria que se llama Bacillus oleronius. Bien,
El mantenimiento de este tipo de pieles, el mantenimiento de su equilibrio de la microbiota, ese efecto germicida de los aceites ozonizados en el mantenimiento es muy importante para conseguir este equilibrio de la barrera cutánea y de la microbiota. Vamos a ver otro caso de rosácea, otro caso diferente porque es una rosácea tipo 2, una rosácea papulopustulosa. Muy importante el diagnóstico diferencial de la rosácea papulopustulosa porque muchas veces se puede confundir con brotes de acné. En esta paciente que veis aquí, la sensación de disconfort, de quemazón, de inflamación, es muy, la paciente la tiene muy en cuenta y hace que la piel esté muy poco confortable. Se pauta un protocolo de jabón con lavado, un lavado con jabón en pastilla y aplicación del aceite ozonizado cada 12 horas. Aquí veis la evolución 72 horas después y 6 días después. Bien, en esta paciente no se pauta emoliencia con la crema facial de aceite ozonizado de Zoaqua. ¿Por qué? Porque esta crema en su fase oleosa tiene otra serie de lípidos, de ceramidas, que en este tipo de piel, que realmente era una fase grasa, sabéis que el estado de la rosácea es totalmente independiente del tipo de piel. En el caso de la paciente anterior era una piel normal tirando a seca, en cambio en este caso es una piel mixta grasa. Tenemos que tener en cuenta en el consejo farmacéutico completo que demos la emoliencia y la hidratación. En este caso tiene que ser una crema que no aporte nada de grasa a esta piel, porque podríamos exacerbar la sintomatología de pápulas y pústulas con un brote de acné si pautásemos una crema demasiado grasa para ella. Vamos a ver este caso que es de una dermatitis seborreica en una paciente de 56 años, también exacerbado por el uso y el roce de la mascarilla. Sabéis que la dermatitis seborreica se produce un sobrecrecimiento de Malassezia furfur, un hongo que se alimenta de ese exceso de sebo que hay en estos casos de dermatitis seborreica, por eso que sea muy importante los cuadros y la sintomatología de dermatitis seborreica en esas zonas de folículos pilosos, porque hay una secreción de sebo y ese hongo, Malassezia furfur, se alimenta de ese sebo. Excreta a raíz de ese alimento una serie de ácidos grasos libres que sí que son muy irritantes para la piel y que dan lugar a esa zona de inflamación, de rojez, de picor, de quemazón y de disconfort. En esta paciente se pauta un tratamiento de choque, como en los casos anteriores, de jabón en pastilla y de aceite ozonizado cada 12 horas. Podéis ver aquí con solo 2 aplicaciones del tratamiento de choque de los aceites ozonizados cómo disminuye la rojez de forma inmediata y esa descamación, esas pequeñas escamas que son esos ácidos grises, esos ácidos grasos que excreta Malassezia furfur. Casos muy importantes que son de consulta diaria a raíz de la pandemia, como son dermatitis de contacto irritativas inmediatas o dermatitis de contacto alérgicas tras sucesivos puestas en contacto de la gente que desencadena la reacción alérgica. Bien, por el frecuente lavado de manos con jabones que realmente sean muy agresivos, esa barrera cutánea puede resultar eso muy agresivo, se deslipidiza, se pierde toda esa grasa natural protectora de la piel. Esto da lugar a numerosos casos de dermatitis de contacto por el uso de guantes, que se produce una humedad y un aumento de temperatura dentro del guante que consigue macerar la piel, o por el uso de geles hidroalcohólicos que realmente acaban destrozando la barrera cutánea. Bien, vamos a ver casos reales de una mujer de 41 años que llega a nosotros con esta dermatitis de contacto. Veis que hay una sequedad extrema, llega a haber fisuras en las extremidades y en los pulpejos. Bien, en esta paciente hemos pautado un tratamiento de choque con lavado con el jabón en pastilla y con aceite ozonizado. Con ello conseguimos reparar de forma inmediata la barrera cutánea, dar una hidratación inmediata que consigue eso, regenerar y relipidizar esa piel. Y además, en esas fisuras y en esas grietas, conseguimos evitar la complicación de esa sobreinfección que muchas veces hay por microorganismos patógenos que viven en la superficie de nuestra piel. Posteriormente a este tratamiento de choque, 24 horas después, introducimos la emoliencia con una crema de manos formulada con aceites ozonizados y con otros activos como betaína, aloe vera, alantoína, que consiguen aportar esos lípidos, esas ceramidas, que consiguen mejorar ese cemento intercorneocitario y dar esa emoliencia que la piel necesita. Lo intercalaremos con el aceite ozonizado que va a seguir disminuyendo la sintomatología.
podéis ver la evolución 48 horas después, que la dermatitis irritativa de contacto ha desaparecido totalmente. Muy importante el mantenimiento y el cuidado de este tipo de pieles tan sensibilizadas, con jabones adecuados, que respeten la barrera cutánea, que no sean jabones muy agresivos y con esa emoliencia a diario después de cada limpieza con la crema de manos formulada con aceites ozonizados. Esto es un paciente adulto, pero también en paciente pediátrico, en paciente infantil. Hemos detectado muchos casos de dermatitis de contacto por el uso indiscriminado de geles hidroalcohólicos en colegios y en guarderías. Veis que tiene los pulpejos, las yemitas de los dedos con ulceritas. Bien, se ha puesto en marcha un tratamiento de choque con el jabón en pastilla y el aceite ozonizado. Podéis ver la evolución 2 días después. Tras estas 48 horas, que la sintomatología ya está mucho más disminuida, se empieza a introducir la fórmula de crema de manos con aceite ozonizado para dar esa moliencia, esa hidratación, esos lípidos, esas ceramidas que la barrera cutánea necesita. Podéis ver la evolución 4 días después y 8 días después. Como hemos dicho, hay que hacer especial hincapié en el mantenimiento de este tipo de pieles y dar nuestro consejo de un lavado correcto con geles que no sean agresivos, que no deslipidicen y que sean respetuosos con la barrera cutánea y aportar esos lípidos, esas ceramidas que se pierden muchas veces tras cada lavado y con el uso de geles hidroalcohólicos. Bien, vamos a ver casos de dermatitis atópica. Como sabéis, la dermatitis atópica es una patología con una prevalencia muy especial en edad pediátrica, pero que va en aumento en cualquier tipo de paciente, incluso en paciente anciano, año tras año. Se ha triplicado la prevalencia en los últimos 30 años. Como sabéis, es una patología en la que hay datos a día de hoy que merman muchísimo la calidad de vida, con lo cual es especialmente importante que nuestro mejor consejo farmacéutico, nuestra mejor indicación farmacéutica la pongamos en marcha. Como hemos visto en el estudio de AFAC, que nos formemos en cuanto a protocolos de actuación dermofarmacéutico que podemos poner en marcha para conseguir casos de éxito en este sentido. Bien, muy importante en dermatitis atópica no solo tratar el momento de brote, consiguiendo disminuir esa sintomatología inflamatoria de esa zona de eczema atópico, sino también el mantenimiento de este tipo de pieles que va a hacer que la barrera cutánea, la piel esté en perfecto estado para prevenir que cualquier factor externo actúe como desencadenante de otros brotes. Vamos a ver casos de protocolos de actuación farmacéutica con aceites ozonizados. Vamos a verlos en 2 bebés que realmente son pacientes muy importantes y que causan mucha angustia en sus padres estos brotes de dermatitis atópica. Como sabéis, desde el nacimiento a los 2 años, la zona de afectación normal de los brotes de dermatitis atópica es en la zona de la mejilla. Vemos 2 casos de eczema atópico en la zona de la mejilla de un nene y una nena y se pone en marcha un tratamiento de choque sin ningún otro tipo de terapia, sin ningún corticoide tópico, solo en monoterapia con jabón en pastilla, con lavado con jabón en pastilla y aplicación del aceite cada 12 horas. Podéis ver la evolución solo 24 horas después. Tras estas 24 horas podéis observar una disminución de la rojez, de la irritación, de la sequedad del eczema tópico. Tras estas 24 horas se empieza a introducir emoliencia con la crema facial para aportar esos lípidos, esas ceramidas de las que hablábamos necesarias, y podéis ver la evolución del paciente 48 horas después. Como os decía, muy importante el mantenimiento de este tipo de pieles para evitar el rebrote, para intentar espaciar los brotes lo máximo posible. En estos pacientes el mantenimiento lo hicimos con un gel Sindep específico para paciente pediátrico y otro tipo de pacientes con pieles muy reactivas, pieles sensibles. Este gel Sindet de la línea Dozo Baby, Dozo Aqua, además de contener pantenol, glicerina, extracto de regaliz, extracto de caléndula, es muy importante que no tiene ningún tipo de perfume, con lo cual para este tipo de paciente pediátrico y para su mantenimiento es de especial interés. Se le pauta como mantenimiento el aporte de lípidos y ceramidas con la crema facial, en este caso, y crema corporal. También de la línea Ozo Baby, que no contiene perfumes. Bien, otros casos de cuidado de la piel de paciente pediátrico. El paciente pediátrico, sabéis que es un paciente que nace con la piel sin desarrollar, con la piel sin madurar, y es especialmente importante el cuidado de este tipo de pieles durante las primeras semanas, primeros meses de vida, porque hay estudios que demuestran a día de hoy que el cuidado de este tipo de pieles
es muy importante porque llega a conseguir realmente prevenir la apariencia de determinadas patologías como la dermatitis atópica en edad adulta, con lo cual hay estudios que demuestran que el cuidado de la piel con formulaciones con aceite de girasol, por ejemplo, puede llegar a prevenir cuadros de dermatitis atópica en bebés que tienen antecesores, padre y madre, con dermatitis atópica. Sabéis que cuando un bebé tiene antecesores que han sufrido dermatitis atópica moderada, tienen un 80% de probabilidades de en algún momento de su vida padecer brotes de dermatitis atópica. Hay estudios con gemelos que demuestran que el cuidado de la piel específico con uno y no con otro hace que en ese que se le ha cuidado de la piel no llega a despuntar cuadros de dermatitis atópica, brotes de dermatitis atópica y en el otro hermano sí. Bien, lo que os quería decir, muy importante, el cuidado de la piel de este tipo de paciente desde el primer día de vida, con formulaciones adecuadas a nivel dermatológico, con ausencia de alergenos, como pueden ser esos perfumes que hablábamos anteriormente, y con ausencia de agentes irritantes. Bien, algunas de las consultas de paciente pediátrico que nos llegan a la farmacia en el día a día son consultas de costra láctea. Algunos especialistas apuntan a que la costra láctea no es más que otra cosa que una dermatitis seborreica del lactante, aunque hay especialistas, no todo el mundo está de acuerdo en eso. Bien, en cualquier caso, ante una consulta de costra láctea en farmacia, el protocolo de actuación farmacéutica que pondremos en marcha con aceites ozonizados es aplicar el aceite ozonizado en las escamas, en la zona de costra láctea. Como sabéis, es una alteración benigna que por sí sola acaba desapareciendo, pero que muchas madres y muchos padres nos consultan en el día a día de la oficina de farmacia. Entonces, a nivel estético, si queremos acabar con ella, lo que tenemos que hacer es aplicar el aceite ozonizado, dejarlo actuar 30 minutos, si podemos ocluir con un gorrito de ducha mejor. Y luego, después de esos 30 minutos, lo que haremos es cepillar las escamas suavemente con un cepillo suave de los de la canastilla y lavar posteriormente con el gel Sindet pediátrico de aceite ozonizado y poco a poco esas escamas de costra láctea irán desapareciendo. Muy importante también el uso de aceites ozonizados en consultas sobre impétigo. Sabéis que el impétigo es fácilmente contagiable a otras zonas del cuerpo, se produce una sobreinfección muy importante como monoterapia o muchas veces como coadyuvante a un tratamiento antibiótico pautado por el especialista en casos de impétigo y muy importante para prevenir esa lesión, esa hiperpigmentación, esa sobreinfección de otras zonas y el contagio a otras zonas del cuerpo y entre familiares. Muy importante también la pauta de aceite ozonizado, de protocolos con aceite ozonizado en caso de moluscos contagiosos. Sabéis que los moluscos contagiosos son de origen vírico y sobre todo se dan en pacientes con el sistema inmunitario por desarrollar o alterado. Y por eso son muy típicos los casos de moluscos contagiosos en bebés y sobre todo en bebés que padecen dermatitis atópica, que tienen el sistema inmunitario alterado. Bien, en estos casos muy importante la puesta en marcha de protocolos de actuación con aceites ozonizados y son de especial interés en el caso que, como tratamiento coadyuvante, en el caso que el especialista haya pautado un tratamiento tópico para terminar con los moluscos contagiosos o un curetaje para extraerlos. Recordemos ese efecto reparador, cicatrizante del aceite ozonizado que va a evitar que quede ningún tipo de marca y que también va a hacer, como hemos dicho, por ese efecto antioxidante, ese estímulo del sistema inmunitario, ese estímulo de los mecanismos reparadores de la piel, que va a hacer que esa piel del bebé esté mucho más fuerte y pueda evitar la recaída otra vez con moluscos contagiosos, que sabéis que suele pasar con muchísima frecuencia. Otra de las consultas típicas de paciente pediátrico son las de dermatitis del pañal. Sabéis que esa zona de piel mucho más fina que ya la piel de por sí del paciente pediátrico, que es 5 veces más fina que la piel del adulto, esa zona del culete tiene una piel mucho más fina, además es una zona ocluida por el pañal en la que hay un aumento de temperatura y aumento de humedad. Entonces se dan muchísimos casos de dermatitis del pañal por la rozadura del pañal, por el cambio del pH de las heces o de la orina. Se pueden dar casos de, como vemos aquí, en primer lugar, de una dermatitis del pañal con componente fúngico, de una dermatitis del pañal inflamatoria o de una dermatitis del pañal con discontinuidad de la barrera cutánea. En cualquiera de los casos, el tratamiento, el protocolo va a ser el mismo: lavar con jabón en pastilla
Están totalmente contraindicadas el uso de toallitas limpiadoras porque tienen conservantes, tienen micelas, detergentes que quedan sobre la superficie de la piel, entonces están contraindicadas contra estas pieles sensibles. Lavaremos con el jabón en pastilla 2 veces al día y aplicaremos el aceite ozonizado, ¿vale? Esta es la evolución tras 24 horas y tras 48 horas después. El primer caso que vemos arriba del todo es un tratamiento de una nena, es una dermatitis del pañal fúngica de una nena que sufría muchos casos de dermatitis del pañal. El pediatra le pautó un corticoide y debido a ese corticoide, que sabéis que produce una inmunosupresión de la barrera cutánea, empezaron a crecer esas colonias, esos puntitos rojos, son colonias, son, esos satélites rojos son colonias de hongos que con el aceite ozonizado conseguimos terminar con ellas, ya lo veis, de forma inmediata, en 48 horas. En los casos de abajo veis que la inflamación tras 24 horas y 48 horas ha desaparecido totalmente, la zona se encuentra mucho más calmada y cicatrizada. Y en el último caso, esa discontinuidad de la barrera cutánea, esa herida, que es fuente de sobreinfección, o sea, es una vía de entrada de microorganismos patógenos y de complicaciones bacterianas, conseguimos con los aceites ozonizados que no se sobreinfecte y cicatrizarla desde el primer momento. Bien, muy importante el mantenimiento también de este tipo de pieles. Ya los pacientes pediátricos que vienen con estos casos a la farmacia recomiendo a sus padres que cuando el cuadro de dermatitis del pañal ya ha desaparecido totalmente, 1 o 2 veces a la semana como preventivo apliquen el aceite ozonizado puro para que esa barrera cutánea esté lo más fuerte posible. Y muy importante también el uso de cremas barrera, de pastas al agua y una pasta de la línea Ozo Baby formulada con alto porcentaje de óxido de zinc, con aceite ozonizado, con alfa bisabolol, que lo que hace es, con un porcentaje de aceite en el día a día, hacer una prevención para que esta piel esté más fuerte y por el óxido de zinc un efecto barrera que evita que se desencadene de nuevo un brote de dermatitis del pañal. Casos muy importantes y que cada día van en aumento son también los de paciente oncológico. Sabéis que en el paciente oncológico es muy importante la prevención, el cuidado de la piel desde el primer momento que el paciente tiene la noticia, durante el tratamiento oncológico y posteriormente el tratamiento oncológico. El cuidado de la piel y los tratamientos dermocosméticos en el paciente oncológico son un coadyuvante al tratamiento oncológico. Se ha visto que el cuidado de la piel desde el primer día puede llegar a prevenir o a minimizar numerosas de las alteraciones cutáneas que se dan en el paciente oncológico debidas a la toxicidad de estos tratamientos oncológicos. Bien, las alteraciones yo creo que todos las conocéis. Se produce una ralentización de la renovación cutánea, se produce una discontinuidad y una irradiación de la barrera cutánea, está totalmente destructurada, con lo cual hay una pérdida de agua transepidérmica muy fuerte, lo que produce una deshidratación muy marcada, casos de serosis, como podéis ver aquí. Se producen fisuras y grietas, se produce eritroestesia palmoplantar, se producen paroniquias y onicopatías, se producen casos de radiodermitis, de mucositis, hay muchísimas alteraciones cutáneas, con lo cual quiero hacer especial hincapié en el cuidado de la piel de estos pacientes en todos los casos. Los aceites ozonizados son de elección para esto, porque con toda esa gama de productos que hemos visto podemos realmente preparar la piel para el tratamiento oncológico y conseguir minimizar alteraciones cutáneas en el caso de que aparezcan, como es este caso real de un paciente que veis aquí, que presenta una radiodermitis por la radioterapia después de una intervención de un cáncer de cuello. Se le pauta un tratamiento de choque con lavado con jabón en pastilla y con aceite ozonizado y la emoliencia con la crema corporal. Fue un caso de éxito total porque se consiguió recuperar esa quemadura de la barrera cutánea, esa discontinuidad de la barrera cutánea y se consiguió que el paciente no tuviese que discontinuar ninguna de las dosis de radioterapia ni discontinuar el tratamiento, porque ya podéis imaginar, pues eso, si por una alteración cutánea hay que discontinuar y parar el tratamiento, ya sea de una radioterapia, de una quimioterapia, de una terapia dirigida, todo lo que supone a nivel físico y de la enfermedad y a nivel psicológico y de la calidad de vida del paciente oncológico. Casos de quemaduras y de accidentes domésticos, como puede ser este caso de bebé con una quemadura por plancha a los 24 meses. Se produjo una quemadura por plancha y se derivó a tratamiento de enfermería. Allí se le pauta una serie de curas con aplicación de un gel de ácido hialurónico y podéis ver en la foto de abajo la evolución que tuvo con el gel de ácido hialurónico. Se ven manifiestos los síntomas de sobreinfección,
Llegó a nosotros de esta forma y se le pautó un tratamiento de choque con lavado con jabón en pastilla y con aplicación del aceite ozonizado. Conseguimos una regeneración de la zona, una cicatrización y una sobreinfección. La zona está hasta menos inflamada. 2 días después, 8 días después, la zona está totalmente regenerada. Es que hasta 24 horas después ya veis cómo cambia el color de la piel perilesional. Del final del cuadro, 13 días después, con la zona totalmente epitelizada. Recordemos que los casos de quemaduras son tremendamente peligrosos a que se sobreinfecten y con el aceite ozonizado y nada más conseguimos evitar toda esa sobreinfección que sí que estaba produciéndose con el gel de ácido hialurónico. Este es otro caso de quemadura solar. Vemos en la primera foto hombro izquierdo, en la segunda foto hombro derecho. Se le pauta un lavado con el jabón Sindet de aceite ozonizado y la aplicación posterior del aceite ozonizado. Podéis ver la evolución, la reepitelización de la zona y el efecto calmante solo 48 horas después de la quemadura solar. Aplicación e indicaciones también en el caso de úlceras, heridas, cicatrices y tatuajes. Vamos a ver casos reales. Este es el caso de una úlcera de una mujer que tiene patología cardiovascular, toma antiagregantes plaquetarios, Intron, y este cuadro aparece a raíz de una rozadura. Sabéis que son pieles en las que la circulación está muy comprometida, con lo cual la cicatrización y la regeneración de la piel es muy difícil, muy importante la prevención y el consejo farmacéutico que demos en este tipo de pacientes para evitar que tengan esa piel de papel de fumar que ante cualquier rozadura se rompa. Bien, la paciente llega así, hay signos de sobreinfección, se pauta un tratamiento de choque con lavado con el jabón en pastilla y la aplicación del aceite ozonizado. Sabéis que son casos de muy difícil evolución porque se sobreinfectan fácilmente y es muy difícil la cicatrización de ese tipo de pieles. Pues podéis ver que solo con el protocolo de aceites ozonizados la evolución de la úlcera 43 días después. Vamos a ver casos de cicatrices, como este caso de una paciente que vino a nosotros con un tratamiento quirúrgico de resección de uña. Pautamos lavado con jabón en pastilla, y aplicación del aceite ozonizado, perdón, y vemos la evolución 11 días después, 14 días después y 20 días después. Sabéis que es una zona de difícil curación porque suele estar ocluida, hay maceración, hay sobreinfección. Podemos ver que la evolución 20 días después de la intervención es total. Casos de cicatrices en otro tipo de accidentes de pacientes pediátricos, de nuevo, que llega a nosotros, hay sutura y tener en cuenta que el aceite ozonizado se puede aplicar encima de los puntos de sutura o encima de grapas. No hay ningún tipo de problemas y es totalmente incompatible. En este caso se produce una regeneración de la piel. Vemos la evolución 6 días después, 9 días después y 20 días después. Evita la sobreinfección de la herida. Mejora el proceso de cicatrización y epitelización y evita la hiperpigmentación postlesional. Sobra decir, en este caso y en todos los anteriores, que el consejo farmacéutico y complementario con otra serie de productos es fundamental. La fotoprotección, en este caso, cuando se van a exponer al sol. Bien, otras indicaciones, como puede ser el cuidado de la piel durante el embarazo y la lactancia. Los aceites ozonizados estimulan la síntesis de fibroblastos y por ello de colágeno y de elastina. Son de especial interés en la prevención y el tratamiento de estrías en las zonas de distensión durante el embarazo. Casos en madres lactantes de grietas del pezón. Las grietas del pezón realmente no es más que una rotura de la mucosa y que son muy dolorosas, muy fácilmente presentan complicaciones de sobreinfección y no solo eso, sino que son vía de entrada de microorganismos patógenos al canal galactófero, con lo cual realmente es el primer escalón antes de las temidas mastitis. Pues bien, el aceite ozonizado es de especial interés en este caso porque la aplicación del aceite ozonizado calma desde el primer momento el dolor de esas grietas del pezón que muchas veces son sangrantes y consiguen cicatrizarlas y evitar con ello episodios de mastitis. Tener en cuenta lo que hemos dicho, que no hay ningún tipo de riesgo por la ingesta del producto, con lo cual no hace falta lavar la zona del pezón antes de la siguiente toma del bebé, cosa muy importante porque así no sometemos al pezón a continuos lavados que lo que conseguirían es deslipidizarlo más y dejarlo más vulnerable a la evolución de esas grietas. Consultas frecuentes también durante el embarazo y la lactancia debidas al estreñimiento son consultas sobre hemorroides y fisuras sangrantes. Pues bien, los aceites ozonizados son de especial elección en este caso, consiguen disminuir de forma inmediata la inflamación producida
por las hemorroides y el dolor, incluso en fisuras anales consiguen cicatrizar la zona y siempre, recordemos que es una zona sucia, previenen la sobreinfección de esa discontinuidad de la barrera cutánea, de esa herida, calmando además desde un primer momento y evitando ese proceso tan doloroso. Bien, muy relacionado con ello también, hablábamos de embarazo, de lactancia, en el posparto, el interés de los aceites ozonizados en la cicatrización en las zonas de episiotomía y el evitar complicaciones de sobreinfección, la cicatrización también en cicatrices de cesárea. Muy importante también en sus productos formulados con aceites ozonizados para la limpieza y la hidratación de la zona. El aceite ozonizado directamente se puede emplear cuando haya casos de irritación, de sensación de quemazón, en casos de cistitis, de cándidas y de otro tipo de infecciones ginecológicas. También es de especial interés los aceites ozonizados y los productos formulados con aceites ozonizados en gente que realiza deporte, tras relaciones sexuales o, por ejemplo, en las alteraciones que se producen en la zona íntima por cambios hormonales, como puede ser en la menopausia. Casos de picaduras y alergias cutáneas. Hay productos específicamente formulados con aceites ozonizados y otros activos sinérgicos como es el alfa-bisabolol o la caléndula, que son específicos para después de una picadura de mosquito, pero también de medusa o de abeja o de avispa o reacciones de urticaria y de alergias cutáneas. Bien, con ello conseguimos disminuir la inflamación, un efecto calmante, evita ese rascado producido por la irritación y por el prurito. No solo evitamos el rascado, disminuir el picor, sino que ese efecto cicatrizante y reparador de los aceites ozonizados hacen que esas posibles microheridas producidas por el rascado se reparen, cicatricen de manera inmediata. Y con el efecto germicida, bactericida, conseguimos que no se sobreinfecten, porque realmente muchas de las consultas que recibimos en la farmacia son ya por casos de sobreinfección de esas heridas, de esas picaduras que se producen tras el rascado. Tengamos en cuenta que realmente a día de hoy yo no conozco ningún producto post-pica en la farmacia que evite la sobreinfección, que tenga ese efecto germicida, que frene el sobrecrecimiento de bacterias, virus y hongos y que tenga efecto cicatrizante, con lo cual para mí muy diferenciador y de especial interés. Los aceites ozonizados son también de especial interés en consultas de micosis, de alteraciones por hongos. Tengamos en cuenta que muchos de los tratamientos antifúngicos tópicos que tenemos en la farmacia, tras el uso continuado, dan lugar por los excipientes o por los mismos activos a reacciones alérgicas. Bien, tengamos en cuenta ese efecto regenerante, hidratante, reparador de la zona y ese efecto fungicida del que numerosos estudios hemos dicho que avalan esa propiedad. También de especial interés en alteraciones por hongos de las uñas. Se puede aplicar directamente en el lecho ungueal 2 veces al día y la evolución es muy favorable. Aplicación también en una consulta muy frecuente en la farmacia, como es la consulta sobre pie de atleta, que son muy dolorosos. Se produce una discontinuidad de la barrera cutánea muy fuerte. El aceite ozonizado, el lavado con el jabón en pastilla y la aplicación del aceite consigue reparar la zona, evitar y disminuir el dolor desde el primer momento y realmente frenar ese sobrecrecimiento fúngico. Casos de alteraciones y de consultas capilares. Para psoriasis capilar en placa, aplicamos el aceite ozonizado puro 30 minutos, ocluimos la zona y posteriormente lavamos con el champú formulado con aceites ozonizados. La disminución de la irritación, del picor y de la sequedad de la placa de psoriasis es inmediata. Para casos de dermatitis producidos por tintes o por cualquier factor externo, se puede aplicar el aceite ozonizado y posteriormente lavar con el champú formulado con aceite ozonizado. Casos de caspa seca o caspa grasa o casos de dermatitis seborreica capilar. En todos ellos hay un sobrecrecimiento de Malassezia furfur y la caspa realmente no son más que esos ácidos grasos de los que hablábamos antes que producen cierta irritación. Pues bien, el lavado con el champú formulado con aceite ozonizado es de especial interés porque muestra evoluciones súper favorables y sin efecto rebote. Para ir concluyendo, casos sobre afecciones bucales, casos de aftas, el aceite ozonizado consigue disminuir el dolor, cicatrizar y evitar esa sobreinfección de las aftas y recordemos que no hay ningún tipo de problema con la ingesta del producto. Estas mucositis son muy frecuentes en paciente oncológico, realmente se les pone la boca llena de llagas
y disminuye muchísimo su día a día y su calidad de vida, porque hay momentos en que realmente no pueden ni comer, con lo cual de especial interés los aceites ozonizados en mucosa bucal en este tipo de pacientes. También en casos de quilitis angular en paciente anciano que está con corticoides inhalados o también en paciente pediátrico por las dermatitis peribucales que aparecen y por las afecciones por cándidas de estas quilitis angulares que se dan en la zona de cierre. Bien, se puede aplicar el aceite directamente que repara la zona y evita ese crecimiento de las cándidas. Y no olvidemos los casos de herpes. En casos de herpes se puede aplicar directamente el aceite ozonizado en caso de que ya haya despuntado el herpes y el bálsamo labial para evitar todo tipo de recidivas. El bálsamo labial formulado con aceite ozonizado es de especial interés en caso de grietas de la mucosa labial, ya que consigue cicatrizar y disminuir el dolor desde el primer momento. Casos de cuidado e higiene dental, casos de cirugía maxilofacial, de implantología. Disminuye muchísimo el rechazo a los implantes, la pasta de dientes formulada con aceite ozonizado y la aplicación del aceite ozonizado. Casos de sarro. Hemos dicho que tiene un efecto bactericida muy marcado, con lo cual va a frenar todo ese sobrecrecimiento bacteriano que es el que da lugar al sarro y muchas veces a la caries dental. Casos de inflamación de encías sensibles, como se dan durante el embarazo o en pacientes en tratamiento oncológico también. Recordemos ese efecto hidratante también de los aceites ozonizados, muy útil la pasta de dientes formulada con aceite ozonizado para esos casos de xerosis bucal, de sequedad bucal, en pacientes polimedicados, en pacientes oncológicos. Bien, habéis visto que las aplicaciones, las indicaciones y los casos de éxito son numerosísimos. Para ir concluyendo, solo quiero remarcar que, como podéis ver, las alteraciones y las consultas sobre afecciones dermatológicas cada día son más frecuentes en nuestra oficina de farmacia, afectan muchísimo a la calidad de vida del paciente y del entorno familiar. Hemos visto realmente que el papel del farmacéutico comunitario es muy importante. Tenemos a nuestra mano numerosísimas herramientas, como son los aceites ozonizados, para conseguir la evolución favorable de todos estos casos. Tenemos que desarrollar las habilidades de nuestros equipos, tenemos que tener claros esos criterios de derivación al especialista, todo ello para dar el mejor consejo farmacéutico al paciente con el fin de mejorar el cumplimiento y la adherencia y, por tanto, el éxito del tratamiento con el objetivo primordial de mejorar la calidad de vida de los pacientes, cosa que tenemos, como podéis ver, totalmente en nuestras manos. Sin más, daros las gracias por vuestra atención. Aquí tenéis todos mis datos, mi número de teléfono personal, donde me podéis encontrar en las redes para hacer cualquier tipo de consulta o para poner en común cualquier caso conmigo de aceites ozonizados o lo que estiméis oportuno. Muchísimas gracias y hasta pronto.